política que a usted le puede interesar mucho. Sí, señor, cuénteme. ¿Se acuerda de la historia del nuevo liberalismo que tumbó la candidatura del exministro Alejandro Gaviria? ¿Cierto? Claro que sí, me acuerdo. ¿Se acuerda que ayer le conté que le ofrecieron la candidatura a Gaona? Al Sí, hijo señor. Del exmagistrado Gaona. Por eso por ende, la lista ya no sería encabezada por el doctor Gaviria. Imagino que me va a contar que aceptó el señor Gaona y que está todo listo. Me imagino pues, eso. La noticia, obvio que no aceptó y nunca le habían contado. Es que es una cosa increíble. Esto es increíble, esto solo pasa en Colombia. Es que no le puedo creer. El doctor Gaona está escribiéndole una carta a Juan Manuel Galán diciéndole que no, que muchas gracias, que él vive en otro país, que no está interesado en la actividad política. Vive en Canadá. ¿Cómo? Vive en Canadá. Él vive en Canadá hace 20 años, yo creo, algo así. Pero creo que no pisa Colombia, sino de visita. Vive con su familia, incluso su madre vive. Pero obviamente, la si usted viuda se está del doctor preguntando, Gaona vive con él allá. Si usted se está preguntando cómo es posible, padre, no entendí. Que le hayan ofrecido ser cabeza de lista y no se lo habían consultado. Pero es que se lo propusieron públicamente. ¿Cómo se publica, cómo se publicita, cómo se baja sin avisarle a Alejandro Gaviria del ofrecimiento que le habían hecho, sin tener un sí como respuesta? Le voy a poner. El ejemplo del matrimonio ¿podría ser? Es que ese ejemplo usted no lo que pasa es que necesitaba bajar al doctor. No, el ejemplo del matrimonio es que yo le estaba diciendo, Héctor, al padre Linero, es como si yo anuncio que me voy a casar. Me voy a casar con la niña linda de la cuadra. Con Sofía Vergara. Y Sofía no sabe. Pero Sofía todavía no lo sabe. Sofía no me conoce, no sabe, no tiene ni idea, no es mi novia. Me hizo acordar de una canción de los hispanos. Me voy a casar, compadre. Solo me falta la novia y la plata. No me volteé a mirar. Esto es una película, la verdad, increíble de la política en Colombia. Porque están ofreciendo candidaturas sin contarlo a los de la coalición, que fue lo que le sucedió con Alejandro Gaviria. Por segunda vez, ¿no? Serio van dos, porque entonces lo había hecho con Alejandro Gaviria. Tienen que pasar, me da pena con Juan Manuel Galán lo que voy a decirle, tienen que pasar por el segundo oso en una semana. Y yo he participado del oso, pues porque yo informo, acaban de decidir que la cabeza de lista del nuevo liberalismo es Alejandro Gaviria. Y salen los otros y dicen, no va a ser Alejandro Gaviria, y efectivamente tumbaron a Alejandro Gaviria. Y vuelvo a caer. Juan Manuel Galán anuncia que la cabeza de lista será... No pesó el argumento, Pero Néstor, del doctor Galán de que compartían las historias de vida por sus papás, ¿no? Porque los dos luchaban por el asunto del narcotráfico. Pero es que antes no hubo allí afinidad. Primero hay que avisarle. Antes de grabar un video y publicarlo en Twitter, usted llama. Claro. Como llamó Néstor la semana pasada el expresidente Álvaro Uribe a Mauricio Gaona. El expresidente Uribe se le había adelantado a Juan Manuel Galán. La semana pasada el expresidente Uribe llamó a Mauricio Gaona y le ofreció la cabeza de lista del Centro Democrático al Senado. El doctor Gaona le dijo, señor expresidente, gracias, pero no. Yo tengo motivos familiares y vivo fuera de Colombia. Le agradezco la invitación, pero no acepto. Bueno, quiero anunciar que me voy a casar la semana entrante con Sofía Vergara. Pero es que esa sería una manera en ese caso. No me gusta, eso es otra cosa. Anuncio de las cosas al derecho. Uribe llamó, le ofreció y dijo que no y listo, y no se puso a hacer los pavientos. Para el ejemplo suyo es como, digamos, si usted lo hiciera, que se va a casar con Sofía Vergara, o yo dijera que me va a casar con Sofía Vergara, en realidad lo que hizo Juan Manuel es lo que quizá hubiéramos estado haciendo nosotros si hiciéramos eso, que es anunciarle a nuestras señoras que nos queremos divorciar, porque en realidad esta fue la manera de decirle a Alejandro Gaviria que no iba más. No te vistas que no vas, era Alejandro Gaviria, porque lo siguiente fue decirle a Alejandro Gaviria, bueno, allá no te puedo poner en la cabeza de la lista porque los demás no me lo aceptaron, pero entre otras cosas, si quieres venir, aquí vengo. Y quiero anticiparle que Alejandro Gaviria ya le dijo, gracias, pero no, si no estoy en la cabeza de lista, no voy. Entonces Alejandro Gaviria ya también le dijo que ni siquiera en el cuarto renglón, que era el que le ofrecía, iba a estar. Yo no sé dónde va a terminar Alejandro, porque Alejandro Gaviria intentó... No, ya se fue de allá. Es que pero sí, se puede allá, pero ¿para dónde van esto? Porque eso produce ¿será que vuelve al Partido Liberal? El segundo nivel del circo es que en Colombia. Que usted en el Partido Liberal ya había pasado. Y si no le dan lo que usted quiere personalmente, yo quiero encabezar la lista de esa coalición. Entonces digo, no me dan la cabeza de lista. Entonces digo, ¿y en qué coalición será que me reciben?
Y como Alejandro pues ha deambulado por otros partidos políticos. Yo creo que con Alejandro Gaviria ya había pasado en el Partido Liberal. Él se fue de allá más que nada porque él se termina enterando de todo esto en redes sociales. Digamos, pero Ricardo, déjeme contar esto. En el Partido Liberal estuvieron estudiando la posibilidad, y el propio Alejandro Gaviria estuvo estudiando la posibilidad de encabezar la lista del Partido Liberal. Pero después el propio director del partido, el doctor Gaviria, César le dijo que no podría encabezar la lista, entre otras cosas porque ahí usted sabe que hay una discusión sobre si encabeza la lista liberal María Paz Gaviria o Lidio García, alguno de los dos, pero no había campo para un tercero como Alejandro Gaviria, que entre otras cosas algunos senadores liberales dijeron: nosotros no vamos a ir en una lista de una persona que trabajó con el presidente Petro, que es realmente el gran problema del exministro Gaviria, que lo tienen otras personas, ¿no? Esa especie de estigma en unos determinados sectores políticos de haber trabajado con el presidente Petro. Se metieron al gobierno, y entrados al gobierno, y Cristo y Lizcano asumen lo bueno del gobierno y asumen lo malo de estar en el gobierno. Si el nuevo liberalismo, si el nuevo liberalismo sigue por esa senda, Ricardo, va a repetir la suerte electoral de 2022. Recuerden que ellos arrancaron con un partido nuevo, hicieron lista cerrada y no alcanzaron el umbral. Y en esta ocasión pues debieron haber aprendido de todos los errores en torno al manejo de esos anuncios, de los tiempos, y pues lo que están mostrando es una enorme debilidad, porque que a uno una cabeza de lista le diga públicamente no quiero ser tu cabeza de lista, pues es como no me interesa ir a tu partido, y muestra es debilidad. Entonces pues les queda poco tiempo para enderezar el rumbo. Y otra señal también que yo creo que es importante de la carta de Gaona, Néstor, y es que hay gente buena en política, gente buena en lo público, no en política, como Alejandro Gaviria, como el doctor Gaona, que ojalá aspiraran al Congreso de la República. Ojalá tuviéramos menos JP Hernández y Mondragones y Polos, y tuviéramos más Gaonas y Alejandros Gavirias, pero lamentablemente el oficio es poco estimulante para la gente. O sea, llegar allá al Congreso, a ese circo, a ese mundo de agravios, pues no es estimulante para muchas personas, y es lamentable. 8 de la mañana, 41 minutos. Ya les voy a contar de la carta que está firmando esta mañana el doctor Gaona, muy de moda por estos días, porque es hijo del magistrado Manuel Gaona, asesinado por el M-19 hace mañana 40 años. 8:41 minutos, la carta de Gaona está dirigida a Juan Manuel Galán, está fechada desde Cambridge, en Canadá. Camila Carvajal. Y le tengo otro dato, Néstor, oyentes, buenos días. ¿Sabe quién acaba de darle retweet a la carta que publica el doctor Gaona informando que muchas gracias, pero que no acepta ese ofrecimiento de Juan Manuel Gaona? Tiene un primer retweet, el de Alejandro Gaviria, que le está dando retweet a esta carta, que es una carta de 6 párrafos, en la que dirigida a Juan Manuel Galán como candidato presidencial y como además el líder de ese movimiento del nuevo liberalismo, le dice el doctor Mauricio Gaona que muchas gracias, pero no. Esta carta dice que si bien comparten problemas, situaciones y hasta una historia, no se va a meter en política. Esta carta dice que en particular recuerdan mucho las historias que tienen juntos, tanto Juan Manuel Galán, la familia Galán, como la de Mauricio Gaona, que él recuerda en particular como, comillas, tu padre estuvo a mi lado en las horas más difíciles cuando yo me despedía del mío hace 40 años. Y en el párrafo que sigue dice: debo ser honesto contigo y con el país. En los últimos meses he recibido varias ofertas, tanto para encabezar listas al Senado en otros partidos políticos, como para apoyar candidatos presidenciales en diferentes roles. Si bien resulta honroso ser considerado para apoyar el cambio y promover un destino diferente, en público y en privado, mi respuesta ha sido la misma. Con franqueza, que la verdad exige, no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición. Mi labor y mi lucha se enfocan en la protección del orden constitucional, de la ley, de los derechos humanos y particularmente de la historia. Y por eso termina además contando aquí que está dedicado Mauricio Gaona a su trabajo en la academia, a temas editoriales, profesionales y familiares que de momento le impiden volver a Colombia, y que aceptar campaña y ser cabeza de lista
lista le obligaría a volver al país, cosa que dice él por lo pronto no tiene pensado y que por eso se queda en Canadá, desde donde está escrita esta carta. La historia nos ha dejado en causas comunes, Juan Manuel, la eventualidad de nuestro tiempo y nuestro legado. Sin embargo, nos convocan una vez más a un compromiso con nuestros predecesores de defender la democracia, la república, el Estado, desde la posición en la que nos pongan a los dos. Es la manera como termina la carta, con aprecio y admiración, Mauricio Gaona. Así firma la comunicación para decir que no, cuando ya Alejandro Gaviria también dijo que él no solo no es cabeza de lista, sino que se sale de esa convocatoria de estos 3 partidos que se quedan por ahora sin cabeza de lista. Sí, todo en común, y dice en la carta, entre otras cosas, Aurelio, que le han hecho ofertas, seguramente se refiere a la que contó Ricardo, sí, que le han hecho ofertas para el expresidente Uribe lo llamó la semana pasada y ya le había dicho que no, para ser cabeza de lista al Centro Democrático. En un muy célebre antipetrista, cierto nivel de estrellato en este momento. Quieren, por supuesto, acercarse los políticos a la luz del doctor Gaona. 8:45 a.m. Néstor, pero es señor Aurelio. Estos osos semanales a los que nos está acostumbrando Juan Manuel Galán tienen una explicación. Es que, ¿usted se acuerda cuando se habló aquí de la lista Ahora Colombia? Aurelio, tengo en la línea al doctor Juan Manuel Galán. Héctor Rivero dijo que era un sancocho. Si me permite, saluda al doctor Juan Manuel Galán antes de que siga escuchando sus insultos. Doctor Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo a la mesa, a Aurelio especialmente y a todos los oyentes de Blue Radio. Aurelio, lo saluda el doctor Juan Manuel Galán. Pues me siento muy saludado. Comencemos, doctor Galán, por esta teoría. Debo ser sincero, Aurelio no es el único que ha dicho. La semana pasada era el anuncio, yo hablé con usted, de que cabeza de lista iba a ser Alejandro Gaviria. Y después vino el ofrecimiento a Mauricio Gaona, que esta mañana les está contestando públicamente que no acepta. Ustedes no los consultaron antes. ¿Por qué esta cosa de oso, de circo, doctor Galán, de anunciar cabezas de lista sin tenerlas antes habladas o confirmadas? Pues Néstor, yo le voy a contar cómo ha sido este proceso. Nosotros conformamos una coalición que llamamos Ahora Colombia con el partido Mira y Dignidad y Compromiso para el Senado de la República. Y en el proceso de conformar esa lista, hablamos de construir un consenso en relación sobre todo a la cabeza de la lista, que va a asumir la vocería de la lista. El Nuevo Liberalismo propuso hace alrededor de un mes, en una reunión que tuvimos con las directivas del Mira y de Dignidad y Compromiso, el nombre del doctor Alejandro Gaviria, que nos parecía una persona que podía contribuir pues por su trayectoria, sus condiciones, su experiencia, su capacidad a asumir esa vocería de la lista. El partido Mira y el partido Dignidad y Compromiso expresaron reparos sobre su nombre en relación a que fuera la cabeza de la lista. Yo me comuniqué en ese momento, cuando tuvimos esa reunión con el doctor Alejandro Gaviria, y le expresé pues los reparos que había en el partido Mira y Dignidad y Compromiso sobre la cabeza de lista, y en donde ellos decían que ellos estaban de acuerdo en que él hiciera parte de la lista al Senado, pero que no asumiera la vocería y la cabeza de la lista. Entonces emprendimos también una búsqueda de nombres y de perfiles que para nosotros fueran importantes, representativos de lo que la lista busca representar y de lo que buscamos representar en el Nuevo Liberalismo, y nos pareció que Mauricio Gaona, por los pronunciamientos que ha hecho, doctor pues Galán, cumplía con ese perfil. Antes de que llegue al segundo capítulo de este novelón que es Mauricio Gaona, creo recordar que la mañana en que revelamos lo de Alejandro Gaviria, usted y yo hablamos, ¿verdad? ¿Se acuerda? Nosotros dos hablamos. Y usted me dijo, ya está listo, puede contarlo, Alejandro Gaviria es el elegido. ¿Qué pasó en ese momento entre es Alejandro Gaviria y ya no fue Alejandro Gaviria? Pues en ese momento tuvimos la reunión con los otros dos partidos, nosotros presentamos a Alejandro Gaviria y pues nos encontramos con esos reparos de los otros dos partidos, y pues en aras de buscar un consenso con ellos, de no romper la coalición, de proponer una unidad, de preservar una unidad, pues nosotros le hicimos saber al doctor Alejandro Gaviria pues los reparos que había, y él pues me expresó en ese momento
que él estaba interesado en la cabeza de la lista, que no estaba interesado simplemente en hacer parte de la lista al Senado. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Pues nosotros, la verdad, la lista es cerrada, ¿verdad? La lista es abierta, Néstor, es abierta. ¿Y qué diferencia hay para efectos prácticos? Digo, estoy intentando entender la posición de Alejandro Gaviria, ser el 1 o ser el 7, si es abierta. Pues para efectos de que la gente vote por Alejandro Gaviria en el 1 o en el 7, no hay ninguna diferencia. Pero los reparos del Partido Mira y Dignidad y Compromiso tenían que ver con la vocería de la lista, que pues de todas maneras la cabeza es la que asume esa vocería, es la que habla en nombre de la lista, en representación de la lista. Esa es la única diferencia práctica, digámoslo así. Cuando Néstor, se hizo el anuncio sobre el nombre de Alejandro Gaviria para encabezar la lista, ¿no había acuerdo? ¿Usted no había hablado con la gente de los otros de la coalición Mira y Dignidad? pues nosotros veníamos hablando con ellos y veníamos mostrando cuál era el perfil que nosotros esperábamos tener, una persona reconocida a nivel nacional, una persona que pudiera además tener una identidad ideológica con lo que la lista quiere representar en las elecciones del 8 de marzo y con lo que representa para nosotros en el nuevo liberalismo una persona de ideas liberales como Alejandro Gaviria. Y nosotros pues llevamos ese nombre pues pensando que iba a ser un nombre que iba a ser acogido realmente y que no iba a tener problema, pero pues ante los reparos que expresaron, pues tuvimos que replantear esa idea que yo le manifesté en ese momento a Alejandro Gaviria, buscando pues que tuviéramos la posibilidad de que él no desistiera de participar en la lista al Senado. Sí. Doctor Juan Manuel Galán, eso el episodio Gaviria. Pero ¿cómo llegan a la conclusión, cómo llega usted a la conclusión de que la persona ideal sería para encabezar esa lista al Senado al nombre de Mauricio Gaona? ¿Usted había hablado con él previamente? Pues Ricardo, yo estuve conversando con él. Él me expresó que pues tenía compromisos en el exterior, que tenía varios trabajos que está realizando en el exterior, pero sin embargo, pues a mí me pareció realmente como una iniciativa desprevenida poderle proponer que aceptara ser la cabeza de la lista en nombre del nuevo liberalismo en la coalición Ahora Colombia, pues porque es una persona que ustedes lo han escuchado en sus pronunciamientos en contra de la Asamblea Nacional Constituyente Popular absurda que este gobierno ha propuesto para romper el orden constitucional y dirigirnos hacia una especie de narcodictadura constitucional con una nueva constitución hecha a la medida del actual régimen que garantice a perpetuidad que permanezca en el poder. Entonces nos pareció que además su historia personal, la historia como víctima del holocausto del Palacio de Justicia, que además tiene una relación muy estrecha con lo que Luis Carlos Galán, fundador del nuevo liberalismo, tuvo como valores y como principios en defensa de la democracia, de la institucionalidad. Pero cuando, pues era Galán, una persona ideal para eso. Cuando usted le hizo la oferta pública hace 24 horas, ¿usted ya sabía que él iba a decir que no? No, yo no sabía que iba a decir que no. Pero sí, yo me acabo de enterar por la carta. Pero si me dice que no. Ya le había dicho que no podía. Cuando hablaron personalmente. Que estaba viviendo no, él no me dijo que no podía. Él me comentó su circunstancia y su situación, pero pues yo quise hacerle un llamamiento público en el momento en que el país pues está definiendo su rumbo el año entrante, que será un rumbo pues definitivo. Usted quiso presionar para los próximos años. Mejor dicho. Pues yo quise hacerle un llamado público para que pues realmente lo reconsiderara o considerara esa posibilidad de hacer parte de la lista al Senado. Imagínese usted a Mauricio Gaona en la Comisión Primera del Senado, de acuerdo, liderando procesos. De acuerdo, sería de lujo, pues, de primer nivel. Ahora, doctor Galán, pasado el primer capítulo Alejandro Gaviria, pasado el segundo capítulo Mauricio Gaona, tiene que haber necesariamente un tercer capítulo. ¿Tiene un nombre? ¿Usted tiene plan B? ¿O plan? Pues nosotros... ¿En qué letra vamos? ¿Plan C, plan D? Pues Néstor, nosotros seguimos buscando un perfil que, digamos, represente lo que nosotros queremos representar en esa lista al Senado desde el nuevo liberalismo y obviamente pues en conjunto con
los partidos que hacen parte de la coalición Ahora Colombia, el Partido Mire, el Partido Dignidad y Compromiso, una persona realmente representativa, una persona que signifique también pues lo que nosotros queremos representar, que es la defensa de la Constitución del 91, que es la defensa de la institucionalidad democrática del país, que es que el país no pierda su rumbo democrático y no caiga en esta especie de dictadura ideológica apoyada por narcotraficantes y por grupos ilegales, en esa política de paz total que ha sido un fracaso total para el país. Eso es lo que queremos buscar, una persona que tenga ese perfil, que tenga ese carácter, esa valentía y ese conocimiento y lidere la lista con ese rumbo. Sí, doctor Galán, quisiera hacerle una última pregunta. Más allá del nuevo liberalismo, de esta coalición con el Mira y con Dignidad y Compromiso, sobre el futuro del centro, porque diferentes analistas han empezado a decir, mire, todos estos que consideran ellos errores no forzados fueron los que hace 4 años llevaron a que terminara el país definiendo entre extremos, o que el país se polarizara y llevara al final a la presidencia a Gustavo Petro. Todo esto que está pasando, la salida de Alejandro Gaviria de la lista, que Mauricio Gaona diga que no, la incertidumbre en torno al futuro de esta coalición, o al menos de la confección de las listas, ¿no termina dándole insumos a quienes consideran que el centro otra vez se está dando un tiro en un pie? Pues Ricardo, yo no me considero de centro, la verdad, ni considero que esté en el centro. Yo creo que esas categorías de verdad, derecha, izquierda, centro, eso se le quedó pequeño a Colombia en este momento tan trascendental. Hoy realmente hay dos sectores. Un sector quiere que Colombia se quede en el pasado, anclada a un conflicto estéril que no produce resultados ni soluciones para lo que la gente espera de la política. Y el otro sector es el que busca que el país avance, que mire hacia el futuro, que innove, que renueve las instituciones, que le dé de nuevo confianza a la inversión, que la gente pueda sentirse tranquila, pueda sentirse segura, no solamente en términos de seguridad física, sino en términos de seguridad jurídica para las inversiones que el país necesita. Creo que esos son los dos grupos que en este momento están en oposición. Y claro, nosotros lo que pretendemos es que el país avance, que el país mire hacia el futuro. Y pues en este quehacer político usted sabe que nadie es infalible y yo no soy infalible y yo cometo errores, puedo cometer errores, pero cometo errores por atreverme a proponerle al país y proponerle a la gente que hagamos unidad, que trabajemos de una manera constructiva para que Colombia salga adelante, que dejemos este conflicto que nos distrae, porque es que ya nos está cogiendo la noche. O sea, nos quedan 25 años para no ser un país viejo y pobre. Y si no tenemos el próximo gobierno, un gobierno que pueda gobernar, que tenga gobernabilidad en el Congreso, que tenga unos ministros que estén 4 años con estabilidad, con confianza institucional, si elegimos el año entrante otro extremo, pues el país va a ser ingobernable. Y dentro de 4 años vamos a tener el regreso de la izquierda, el regreso del otro extremo que bloqueó el gobierno que venga. Entonces, yo sí creo que esa es la gran responsabilidad en este momento que tenemos. Y yo repito, yo me puedo equivocar y reconozco mis errores y creo que no hay nada de malo en reconocer los errores, pero los errores son por atreverse a hacer cosas, a proponer cosas. Sí. Y de eso pues asumo mi responsabilidad si la tengo que asumir. Doctor Juan Manuel, una pregunta final. Usted me dice que usted no es de centro. Yo identificaba esta coalición un poquito al centro. Si usted no es de centro, en el mapa, en el espectro político, ¿usted dónde está? ¿A la derecha? Mire, yo ante todo me inspiro en las ideas del liberalismo histórico colombiano, que cree en la libertad, que cree en la democracia, que cree que la Colombia puede salir adelante sin violencia, que cree en la descentralización y en empoderar a los territorios para que sean dueños de su destino, que cree que Colombia puede insertarse en la comunidad internacional. A ver, como yo sé que el tema de centro y de izquierda y de derecha es un poquito para encasillar a la gente, lo reconozco. Sí. Pero si usted estuviera en el Parlamento británico o en el francés, de donde salió esto, los de izquierda se hacen aquí a la izquierda, o no, se llaman los de izquierda porque eran los liberales, los conservadores se hacen a la derecha, entonces quedó así, los de izquierda aquí, los de derecha allá. ¿Usted se sentaría a la izquierda o a la derecha?
Pues yo no sé de dónde me sentarían, Néstor, pero yo lo que le quiero decir para la Colombia de hoy es que yo, por ejemplo, creo en que Colombia necesita seguridad, recuperación territorial, defensa de la población, fortalecimiento de la fuerza pública en todo sentido, pero también construcción de Estado territorial. La seguridad de Colombia no se va a poder lograr solamente, como proponen algunos, a punta de bala o de estripar al uno o al otro, porque eso es lo que la política que hemos seguido durante décadas y ha fracasado en Colombia. Lo que funcionaría es que podamos tener un Estado que esté presente territorialmente y que le solucione los problemas a la gente. Esa es la solución y la seguridad que Colombia necesita. No sé si eso es de izquierda o de derecha o de donde lo quieran encasillar, pero es lo que pienso. Vale. Juan Manuel Galán, que es el director del Partido Nuevo Liberalismo, hablando sobre los tropiezos. Hoy a propósito de que el doctor Gaona ha dicho que no participará en las elecciones del año entrante. Doctor Galán, gracias por acompañarnos y mucha suerte con el Plan Z. Muchas gracias, Néstor, a usted, a Ricardo, a Aurelio especialmente y a todos los oyentes de Blue Radio. Aquí yo creo que Aurelio entiende su mensaje. Son las 8:59. Pero Néstor, mire, la cabeza, aquí hay un problema que es el que yo creo que el doctor Juan Manuel Galán estaba tratando de resolver, y dado que sus dos intentos le salieron mal, yo creo que quedó derrotado. ¿Qué es cuál? Quedarse con la cabeza de lista de la coalición Ahora Colombia, o como se llame la coalición, porque obviamente hay un pulso. Jorge Robledo, pues digamos, reivindica, y a mi modo de ver con toda razón, pues su derecho a encabezar la lista, porque es un personaje pues reconocido, que seguramente va a sacar unos votos importantes, y en fin, es un hombre que tiene una legitimidad grande para pedir la cabeza de lista. Por otro lado está el Mira, que es un partido político muy organizado y que dice que va a poner la mitad, dice que va a poner la mitad de los votos. Ya tienen claro quién va a encabezar, ¿no? Ya tienen claro quiénes son sus candidatos. Ana Paola Agudelo. Claro. Ana Paola Agudelo sería la cabeza de lista por el Mira. Y el Nuevo Liberalismo no sabe. Entonces, el doctor Galán quería que fuera el Nuevo Liberalismo porque le parece pues que el nombre del partido y la historia y tal merecía eso. Pero hizo dos intentos y no pudo, perdió. Entonces, la cabeza de lista será entre Robledo y Ana Paola Agudelo. Yo le apuesto a que será Robledo. Yo le apuesto a que gana la gente del Mira. Es que los cristianos que van allí están muy organizados. Además, recientemente no le ha ido bien en las urnas al doctor Robledo. Es un candidato de opinión, es un hombre muy importante. Pero recuerden ustedes la baja votación, la escasa votación que logró para la alcaldía de Bogotá. La noticia es que el Nuevo Liberalismo efectivamente no pudo con el nombre de Alejandro Gaviria porque se lo vetaron adentro, y tampoco pudo esta mañana. Pero mire que hay una precisión importante, Aurelio. Nos dice el doctor Galán que Alejandro Gaviria sabía que no iba a ser cabeza de lista desde hace tiempos. Sí. O sea que esa sorpresa de las últimas horas no es tal. O sea, el video no tendría por qué haberlo sorprendido, la publicación del video de Juan Manuel Galán, si él ya sabía hace rato. Pero Néstor, pero la verdad de todo esto es que es el resultado de tratar de juntar lo injuntable. Usted no puede juntar lo injuntable. Entonces usted tratando de hacer montonera para pasar el umbral y sacar unos senadores, empieza a perder distancias y límites políticos y líneas rojas. Entonces estamos juntando a Fajardo con el Mira, con el Nuevo Liberalismo, con Dignidad y Compromiso, con las distintas vertientes que hay adentro de Dignidad y Compromiso, porque está Robledo y está Jennifer Pedraza, que son dos vertientes distintas, y Fajardo mismo. Entonces esto se está volviendo una cosa, como lo dijo Héctor Riveros, y retomo lo que yo estaba diciendo antes de la entrevista a Juan Manuel Galán, de hacer sancochos donde no funciona el sancocho. Y la prueba de que no funciona el sancocho son los dos osos que se han hecho con la cabeza de lista. A uno realmente ya no sabe ni qué es lo que va a pasar ahí, realmente no sabe cómo se va a definir. Pero lo que pasa es que recordemos que ellos sufrieron con el tema del umbral y por eso se juntaron en la coalición Ahora Colombia. ¿Quién va a encabezar? Eso hay un nombre que va a encabezar. Juan Manuel Galán. Claro.
Juan Manuel Galán. Digo, pero Galán no está aspirando a la presidencia. Es una posibilidad, pero con 90 candidatos aspirando a la presidencia, con problemas, porque es que depende de la personería jurídica de esto, Ricardo. Claro. No es si se queman o no se queman. Es el umbral. Es el umbral y la personería jurídica. 9:03 a.m. La noticia es Néstor, que Gaona le dice no al nuevo liberalismo y no a participar en las elecciones del año entrante. Néstor, y de la entrevista al doctor Juan Manuel Galán me queda algo para pensar sobre el centro. Cuando usted le pregunta, utilizando esa figura del Parlamento, tanto en los parlamentos británicos como en el Francia y demás, ¿usted a qué orilla se sentaría? ¿Se sentaría a la izquierda o se sentaría a la derecha? Y el liberalismo se sentaba a la izquierda, evidentemente, en esos países. Y él dice, yo no sé dónde me sentarían. Y esa es la dificultad que están teniendo todos los candidatos de centro, que en este país tan polarizado, donde hay dos fuerzas que gravitan y que son las más poderosas hoy en política, que es el uribismo y el petrismo, y sus diferentes matices, pues esas figuras de centro que aunque pueden representar la mayoría del sentimiento nacional, no saben dónde sentarse, no saben qué hacer. Y si no encuentran qué hacer y dónde sentarse en los próximos meses, vuelven a repetir la historia del 2022. En la consulta Centro Esperanza, que usted recuerda, sacó un pésimo resultado. Bueno, es que ese es el riesgo. Ya se quemaron, se acuerda que era Mabel Lara quien encabezaba en ese momento, obtuvieron una personería jurídica solamente para efectos de la Cámara de Representantes, en donde tienen una parlamentaria, pero ya sería la segunda elección de este nuevo liberalismo. 9:04 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.